A ver, vamos a darle una vuelta a esto. Vivimos rodeados de números y damos por hecho que nuestro sistema, el decimal, el de base 10, es la cima de la lógica. Es elegante, universal, vamos, que es perfecto. ¿Seguro? ¿Y si os cuento que toda la economía mundial, toda nuestra ciencia, la estructura matemática del mundo moderno, vamos, se basa en una decisión que tomó un antepasado nuestro por pura y simple comodidad? Pues eso mismo, vamos a desmontar el mito del número 10. La idea de que nuestro sistema numérico es el fruto de un genio matemático es, bueno, seamos sinceros, es una película que nos hemos montado. La realidad es mucho más primitiva, bastante más accidental y, francamente, un poco cutre. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué el 10? ¿Qué tiene de especial? ¿Acaso las leyes del universo están escritas en base 10? ¿Tiene propiedades místicas que lo hacen superior a cualquier otro? ¿Es la respuesta al sentido de la vida, el universo y todo lo demás? Pues no. La respuesta es esta. La única, y lo repito, la única razón por la que toda la humanidad adoptó un sistema en base 10 es porque la mayoría de nosotros nacemos con este práctico juego de 10 apéndices al final de los brazos. Y ya está. Fin del misterio. O sea que no hubo aquí un gran debate filosófico ni se analizaron las opciones. No, simplemente alguien empezó a contar con los dedos y la idea, por simple y obvia, pues se pegó. Hemos elegido nuestro sistema numérico mundial por pura conveniencia anatómica, no porque sea matemáticamente superior. Es literalmente matemática de primaria glorificada. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque resulta que había opciones muchísimo mejores. Números más elegantes, más eficientes, más lógicos. Pero la humanidad, en su infinita sabiduría, decidió ignorarlos por completo a favor de lo que tenía literalmente a mano. Pues os presento al protagonista de esta historia alternativa, el sistema duodecimal, o sea, el de base 12. Muchos matemáticos lo consideran el sistema numérico casi perfecto. Vamos, el que habríamos elegido si nos hubiéramos parado a pensar un poquito más allá de nuestras propias manos. Y aquí está el meollo de la cuestión, la divisibilidad. La gracia de un sistema numérico está en por cuántos números puedes dividir su base de forma exacta. Nuestro 10 solo se deja dividir bien por 2 y por 5. El 12, en cambio, se puede dividir por 2, por 3, por 4 y por 6. Es que es muchísimo más versátil para las cosas del día a día. Y este ejemplo lo deja clarísimo. ¿Alguna vez has intentado dividir la cuenta de la cena entre 3 colegas? Con nuestro sistema, acabas en ese infierno del 0,3333 periódico que no se acaba nunca. En base 12, un tercio es un simple y elegante 0,4, limpio, exacto, sin dramas. Y lo mismo con un cuarto, que sería 0,3. Es que es otra liga. Y esto no me lo invento yo, lo decía un experto como A.C. Aitken. Le ponía un 65 sobre 100 a nuestro sistema, un aprobado raspado. Es como si toda la civilización estuviera usando un software mediocre solo porque nos venía preinstalado de fábrica en el cuerpo. Venga, pasemos a ver cómo este hardware biológico que traemos de serie ha ido dictando el software matemático a lo largo de la historia. Porque, ojo, no fuimos los únicos que basamos los números en las partes del cuerpo que teníamos más a la vista. Pues sí, dependiendo de qué se contaba, cada cultura desarrolló un sistema. Si cuentas los dedos de una mano, tienes base 5, las dos manos base 10, la nuestra. Pero los egipcios y babilonios fueron más listos, contaban las falanges. Usando el pulgar como si fuera un puntero, puedes llegar hasta 12 en una sola mano. Y los mayas, que claro, con el buen tiempo iban descalzos, pues contaban con los dedos de las manos y de los pies. Total, base 20. Aquí se ve la diferencia clarísima. A la izquierda, el método simple, casi de principiante, de contar los dedos como si fueran palitos. A la derecha, el método más sofisticado, usar el pulgar para señalar las 12 falanges de los otros 4 dedos. Un pequeño saltito mental con unas ventajas matemáticas enormes. Y los babilonios ya fueron el siguiente nivel. Contaban las 12 falanges de una mano y con los 5 dedos de la otra llevaban la cuenta de cuántas docenas sumaban. 12 por 5, 60. Un sistema súper divisible que, por cierto, hemos heredado para medir el tiempo y los ángulos. Ahí es nada. Entonces, la pregunta del millón es, si había sistemas mejores y más sofisticados, ¿cómo es posible que la opción más simple, la de contar con los 10 dedos, acabara conquistando el mundo? Pues la respuesta, como casi siempre, es una mezcla de historia, comercio y, seamos sinceros, pura pereza. El viaje fue largo, ¿eh? El sistema que usamos hoy, con el cero y todo el tinglado, nació en la India. Luego los matemáticos del mundo islámico lo pulieron. Y gracias a gente como Fibonacci, llegó a una Europa que todavía andaba peleándose con los incómodos números romanos. La imprenta hizo el resto y ¡boom!, a dominar el mundo. Pero ojo, y esto es lo importante, no ganó por ser matemáticamente superior. Ganó porque era intuitivo. Un mercader de Persia podía levantar 8 dedos, y un mercader de Italia lo entendía perfectamente, sin hablar ni una palabra de su idioma.
Era simple, era práctico, era suficientemente bueno. Y en la historia de la humanidad, suficientemente bueno casi siempre le gana por goleada a perfecto. Y así es como llegamos al final de la historia, a la conclusión de que la base de toda nuestra civilización matemática no es una verdad universal e inmutable, sino un mero capricho de la evolución. Nuestro sistema numérico es básicamente una herramienta que está moldeada por la forma de nuestro cuerpo. Como dicen los académicos, es un artefacto corporeizado. Vamos, que pensamos en decenas porque contamos con los dedos. Si tuviéramos 12 dedos, por un capricho genético, hoy todo el mundo pensaría en docenas. Es así de simple. O sea que, resumiendo, de todas las opciones disponibles, la humanidad se decantó por el sistema que es peor para dividir, el que nos tortura con decimales infinitos y, básicamente, el que se le ocurrió a la primera persona que simplemente abrió las dos manos. Un verdadero triunfo de la simplicidad por encima de la eficiencia. Chapó. Y con esta reflexión os dejo. Si algo tan fundamental y tan abstracto como las matemáticas está tan íntimamente ligado a nuestra forma física, a un accidente de la evolución, ¿cuántas otras cosas que consideramos verdades absolutas, en la ciencia, en la filosofía o en el arte, no son más que un reflejo de los límites y las peculiaridades de nuestro cuerpo? Ahí queda eso.